Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación Mainel por aceptar la propuesta de comunicación en torno a la inteligencia artificial y los derechos humanos, que lleva como título La inteligencia artificial, una distopía para los derechos humanos. En primer lugar, de manera introductoria, me gustaría destacar un poco la relevancia de la temática escogida. Posteriormente trataré tres puntos que creo que son de importancia en este contexto, como son qué es la inteligencia artificial y algunos de los mitos asociados a ella, el tema de Internet, la extracción de datos personales y la predicción del comportamiento futuro en el contexto de lo que la autora Zuboff ha denominado capitalismo de vigilancia. Después, las implicaciones que todo ello tiene para la democracia y para los derechos humanos. Y por último, trataré sucintamente algunas ideas conclusivas y propositivas. Así, de manera inicial, me gustaría comenzar citando una frase que ha servido como hilo conductor para toda esta investigación, que es una pronunciada por López de Mántaras recientemente en una entrevista en La Vanguardia, que dijo que sin verdad verificable no hay deliberación posible y sin deliberación la democracia pierde sentido. ¿Qué ocurre realmente con el sistema participativo democrático cuando la verdad depende de un algoritmo? Pues este trabajo parte de esa pregunta y de esa afirmación para analizar cómo la inteligencia artificial está transformando las condiciones mismas de la deliberación y de la libertad en la esfera pública. Y es que realmente la inteligencia artificial está redefiniendo las relaciones entre conocimiento, poder y libertad. Y no es una herramienta meramente técnica, sino también es una infraestructura social y política en manos de unos pocos actores privados, y su desarrollo, por lo tanto, plantea desafíos éticos y políticos para la democracia contemporánea y para los derechos humanos. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues si hablamos y se nos ocurre ahora mismo quizá uno de los elementos de inteligencia artificial o productos de inteligencia artificial que más se utilizan, como son los chatbots o robots conversacionales, pues pueden dar la apariencia de ser humanos por el uso del lenguaje. Podríamos pensar incluso que pudiera haber cualquier tipo de conciencia detrás, o algo de autonomía o algo de humanidad detrás de ellas. Pero en realidad cuando hablamos de inteligencia artificial, más que inteligencia, como dice Floridi, es una agencia artificial. Es decir, actúa, no piensa. Actúa, aprende y decide, dentro de unos parámetros definidos por el ser humano. López de Mantras además también destaca que carecen de sentido común, es decir, no tienen capacidad para aprender de la experiencia ni tampoco para adaptarse a circunstancias imprevistas, como si tiene la inteligencia biológica humana. Por lo tanto, no estamos hablando de máquinas inteligentes, sino de agentes artificiales capaces de ejecutar tareas sin comprenderlas y de manera muy eficaz. En cuanto a los mitos o ilusiones, el primero de ellos es la ilusión de autonomía. ¿La IA es autónoma realmente? A ver, no, si entendemos por autonomía aquella que implica una decisión moral. Sí, si hablamos de la decisión de la máquina de ajustar parámetros dentro de un marco predefinido por el ser humano. Es decir, no tiene autonomía moral, pero sí funcional u operacional. La cuestión más peliaguda en el ámbito del aprendizaje automático es la máquina en la cual puede ejecutar acciones sin la intervención directa del ser humano, como puede ser clasificar imágenes, predecir fraudes bancarios o hacer recomendaciones de películas, de series o de canciones. Pero esto no significa que decidan en un sentido humano, sino que emiten resultados probabilísticos optimizando los medios, pero nunca definiendo sus fines. El problema de esta ilusión es que su aparente autonomía oculta que sus decisiones son siempre humanas, y ello implica que pueden esconderse los fines interesados, los agentes privados que programan la inteligencia artificial, lo cual está estrechamente relacionado con la sensación de neutralidad de la máquina, que es precisamente la siguiente ilusión que trataremos. En efecto, podría parecer que la inteligencia artificial, al carecer de volición, es neutral, pero esta idea es errónea y peligrosa y tiene implicaciones políticas. Si se asume que las decisiones de la inteligencia artificial son realmente objetivas, se reduce el espacio para la crítica, se debilita la deliberación pública. Las decisiones automatizadas se vuelven dogmáticas, revestidas de una autoridad técnica que les hace parecer incuestionables. Pero detrás de la inteligencia artificial hay personas, con sus sesgos, sus valoraciones personales, sus preferencias y su cosmovisión particular. Todo ello acaba trasladándose al diseño de esta herramienta. Hay una investigación de Safiya Noble muy interesante que analizó el motor de búsqueda de Google y calificó a sus algoritmos como algoritmos de opresión, porque realmente los resultados en este buscador concreto reflejaban prejuicios racistas y sexistas. Por ejemplo, en los resultados de imágenes con el término simio aparecían personas afroamericanas o Michelle Obama. Y en el autocompletado del buscador, cuando ponías las mujeres, sugería completar la frase con las mujeres no deben votar, las mujeres deben ser oprimidas. La inteligencia artificial aprende de datos históricos y esos datos reflejan sesgos sociales, género, raza, clase, territorio.
El problema, por lo tanto, no está en la inteligencia artificial, sino en quién está detrás de ella. No existe un algoritmo sin contexto. Las máquinas aprenden del ser humano y, por tanto, reproducen nuestras jerarquías, nuestros prejuicios y nuestras aspiraciones. Por otro lado, también tenemos uno de los problemas, es la falta de transparencia de los algoritmos, de la inteligencia artificial. Si no entendemos realmente cómo decide un sistema, no podemos reclamar ni exigir justicia. Muchos sistemas de inteligencia artificial, sobre todo los de aprendizaje automático, son verdaderas cajas negras. Es decir, producen resultados que ni sus propios diseñadores pueden explicar con exactitud. Y eso dificulta comprender por qué una inteligencia artificial ha tomado una decisión determinada, y esa falta de explicación plantea un serio desafío para la transparencia democrática y para la rendición de cuentas. Hemos pasado de alguna forma de un modelo de decisión visible con errores a un régimen de sociedad de la caja negra, donde procesos clave, pueden ser financieros, sanitarios, administrativos, son gestionados por algoritmos inaccesibles. Para afrontar este problema, Floridi ha propuesto un principio de explicabilidad que contiene dos elementos. Es la inteligibilidad, es decir, cómo funciona el sistema, y la responsabilidad, quién se responsabiliza de cómo funciona el sistema. Una manera de paliar esta opacidad de las máquinas de inteligencia artificial. En cuanto a Internet y el capitalismo de vigilancia, lo que nació como espacio de libertad, ciberutópico, además era un espacio, el ciberespacio era una idea de utopía libertaria, se ha convertido en un entorno de control económico y político. Los datos personales son una nueva materia prima del poder digital. Google comenzó almacenando datos de sus usuarios sin saber qué hacer con ellos en un principio. Se trataba de un excedente que estaba totalmente inutilizado. Posteriormente decidió emplearlo para mejorar el servicio de su buscador y personalizar la experiencia de las personas que estaban utilizando su motor de búsqueda. Más tarde, dicha información acumulada se destinó a mejorar la rentabilidad de los anuncios, convirtiendo el arte de la publicidad en una especie de ciencia. Pero la compañía pronto observó que servir a las necesidades de las personas era menos lucrativo y, por lo tanto, mucho menos importante que vender predicciones sobre su comportamiento futuro. No somos realmente ni los sujetos que crean valor, ni tampoco somos el producto, como a veces se dice, sino que somos más bien el objeto desde el cual se extrae la materia prima para su posterior uso en fábricas predictivas de Google. Puede ser Google, Meta, Microsoft, X, Amazon. Así, la explotación de nuestra información convierte nuestra vida en datos de comportamiento para mejorar el control y dominio de otros, que pueden ser compradores, pero también pueden ser publicistas o cualquier otro actor interesado en los mercados de futuros del comportamiento. Es decir, pueden controlar nuestra vida. ¿Por qué querría un buscador como Google invertir en dispositivos como relojes inteligentes, mapas, coches autónomos o sistemas operativos como Android en teléfonos móviles? Pues precisamente para recopilar más datos privados de los usuarios. Como dijo un directivo de Google hace tiempo, un teléfono barato con un buscador es todo lo que se necesita para obtener la información del mundo. La pregunta crucial, por lo tanto, es: ¿somos libres en el ciberespacio? ¿O nuestros pasos están siendo predeterminados constantemente por el interés de estas grandes compañías? Esto tiene implicaciones clave para la democracia y para los derechos humanos. Hay que tener en cuenta que la democracia depende de la verdad verificable y de la deliberación pública. Además, de alguna forma su legitimidad surge de ese debate racional en la esfera pública. Los algoritmos amenazan este proceso al priorizar la atención sobre la razón. Un elemento interesante que se ha debatido es en torno a si Internet implica de por sí democratización de los sistemas. Y no necesariamente. De hecho, Morozov tiene en su libro El desengaño de Internet, habla de cómo Internet puede ser utilizado también por regímenes autoritarios, y cómo realmente, él pone el ejemplo de la República Democrática Alemana, cómo el acceso a medios de comunicación occidentales lo que generaba era más pasividad de la ciudadanía y no interés de rebelarse. Es decir, que Internet no necesariamente implica una democratización de los territorios. Por otro lado, ante una opinión pública mediada por los algoritmos, ¿quién es el que decide qué es relevante en las conversaciones de las redes sociales? Pues al final lo que más genera interactividad es lo que copa la atención digital. Lo más sensacionalista, los bulos. Ya no valen los argumentos, lo que vale es la viralización. Por otro lado tenemos los deepfakes. Obama, una imagen o un vídeo de Obama hablando con su voz, pero diciendo lo que el usuario escriba en una solicitud. ¿Cómo vamos a discernir la realidad de la ficción ante este tipo de herramientas? Y luego tenemos también una idea que creo que es relevante para la democracia y para la libertad de expresión, que es que, bueno, de alguna forma las redes no censuran.
sino que jerarquizan. Es decir, las ideas no desaparecen, pero se hunden en irrelevancia. No hace falta la censura explícita. Basta con derivar la irrelevancia a determinadas opiniones que no interesan a las grandes compañías. Por otro lado, cuando el poder de decisión se traslada al código, la ciudadanía deja de ser sujeto de derechos para ser objeto de cálculo y de predicción. Aquí lo que tenemos es tenemos tres elementos que considero que son relevantes en cuanto a inteligencia artificial y derechos humanos, como son libertad de expresión, igualdad y privacidad. Con respecto a libertad de expresión, lo que vamos diciendo de alguna forma ya, ¿no? Se está priorizando un discurso o un mensaje que más beneficia al modelo de negocio, es decir, el que más capte la atención, el que por lo tanto genere una mayor respuesta emocional y así una mayor interactividad, más conducta, más información, más datos, más tiempo estamos, un pez que se muerde la cola. Por otro lado, hay cámaras de eco, es decir, espacios, nichos ideológicos, espacios en los que de alguna forma nos estamos situando personas con la misma ideología, hablando con personas de la misma ideología, misma idea, misma cosmovisión, que lo único que estamos generando es sesgo confirmatorio de nuestras ideas o una especie de autopropaganda. Y tenemos también una personalización y unos filtros que personalizan cada experiencia de usuario en cada web y en cada plataforma, que de alguna forma acaba por polarizar también. Es lo que de alguna forma se experimentó en Colorado en 2005. Hay un experimento en el cual se trataban unos temas sensibles como cambio climático, uniones civiles. Se preguntaba a las personas de ideología progresista y conservadora cuál era su opinión previa al experimento en torno a esas cuestiones. La opinión era X, digamos, y el experimento consistía en poner a esas personas a debatir con grupos de la misma ideología. ¿Cómo salieron? Pues salieron con ideas más extremas de su postura previa. Y eso que de alguna forma está generando esa polarización a través de esas cámaras de eco que hemos mencionado. En cuanto a la igualdad, o más bien desigualdad, se dice que es una desigualdad originaria cuando hablamos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque solo una fracción de la humanidad está diseñando algo que afecta a toda la humanidad en su conjunto. Y en el proceso, no solo en el diseño, sino en el proceso también, existen esos sesgos inherentes al espacio físico que se trasladan al virtual, como hemos visto esos sesgos históricos, raciales, prejuicios raciales, sexistas, etcétera, que decíamos antes. Por otro lado, también existe una división del conocimiento que ha desplazado a la división del trabajo. Es la idea de que solo unos pocos saben, mientras hay una ciudadanía que desconoce los mecanismos o las reglas de juego del nuevo espacio deliberativo. Y eso genera una desigualdad en el conocimiento y de poder informacional. Y por último, la privacidad. Como decíamos, los datos es la materia prima digital de este mercado digital. Y algunos actores cuentan con una información privilegiada de los usuarios, saben cómo predecir su comportamiento y pueden jugar a predeterminar sus conductas debido a la cantidad masiva de datos que obtienen de ellos en línea. Claro, la deliberación está condicionada y esto afecta también a la libertad de expresión porque un espacio de hipervigilancia acaba coartando la libertad, genera un efecto desaliento a la hora de expresarse y acaba por fomentar la autocensura. Por último, me gustaría terminar con unas ideas conclusivas, y es que, si bien la inteligencia artificial no destruye la democracia de forma visible, sí que puede hacerlo de manera silenciosa. Puede erosionar la confianza, fragmentar la verdad y limitar la deliberación. El reto ético es gobernarla al servicio de la libertad y de la justicia. Para ello, creo que es conveniente requerir una regulación ética que acabe con la opacidad, que permita la rendición de cuentas y pueda poner en práctica esa exigencia de explicabilidad que mencionaba Floridi. Se necesita la alfabetización digital de la ciudadanía, de las personas, que sepamos cómo utilizar y cómo funcionan las reglas de juego en el nuevo espacio deliberativo, que existan derechos de ciudadanía en el ciberespacio. Debemos redistribuir el poder informacional de forma que podamos ser verdaderos propietarios de nuestros datos personales. Lo que ha sucedido es que entre la carta de comodidad y la de dificultad, pues hemos acabado escogiendo la primera, es decir, hemos escogido comodidad, hemos elegido una personalización que asegura nuestro entretenimiento en línea sin necesidad de buscarlo expresamente, pero con la contrapartida de situarnos en burbujas aisladas, no expuestas a pensamientos diferentes, con una intimidad vulnerada de forma constante y con un sistema de negocio que se basa precisamente en extraer nuestros datos para predecir nuestro comportamiento futuro con el objetivo de captar más nuestra atención y recopilar así más información privada. Quizá deberíamos haber escogido la carta de dificultad. Pues eso es todo. Muchísimas gracias por todo.